Señor delegado del Gobierno, señor diputado general, señor alcalde de la ciudad, señora consejera de Justicia del Gobierno vasco, altos representantes de la Administración de Justicia, autoridades, señoras, señores, en nombre de Nueva Economía Forum es un placer darles la bienvenida de nuevo y agradecer su asistencia a esta nueva edición de Forum Europa Tribuna Euskadi que organizamos con la colaboración y el patrocinio de Grupo Santander. Es un honor, es un placer para esta tribuna recibir hoy a Juan Luis Ibarra, presidente del Tribunal Superior de Justicia. Y quiero agradecer muy especialmente a la magistrada Margarita Robles, vicepresidenta del Consejo General del Poder Judicial, que haya aceptado hacer la presentación del acto y del ponente. La tribuna es suya. Muy buenos días, muchas gracias. Autoridades, amigos, amigas, señoras y señores. Presentar a Juan Luis Ibarra en este foro tan prestigioso, que se ha convertido en un punto de referencia obligado en la vida política, económica y social, constituye para mí una gran satisfacción, porque Juan Luis es, en primer lugar, un entrañable amigo, pero además porque, como presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, representa al Poder Judicial en esta comunidad y es el vivo ejemplo de lo que ambos entendemos debe ser la Administración de Justicia como servicio público a los ciudadanos, compartiendo ambos la necesidad de que el derecho y el juez sean unos auténticos garantes de una sociedad democrática. Cuando recientemente Juan Luis Ibarra dio la bienvenida a 7 nuevos jueces al País Vasco, les agradeció que aportaran su acervo y experiencia a la justicia. También les animó a hacer buen derecho, a trabajar en grupo y a ser atrevidos en sus resoluciones. Les instó a no verse en el modelo del juez estepario, una especie de juez muy del siglo XX que se caracteriza, según dice el propio Juan Luis, por su aislamiento, por su punto de narcisismo, siempre aislado en su juzgado. Les pidió por ello Juan Luis que se vieran en el modelo de un juez más evolucionado, que trabaja con los demás de forma coordinada para dar una respuesta satisfactoria a la sociedad. Les invitaba así a formar parte de la transformación silenciosa que queremos y debemos llevar a cabo en la judicatura para modernizarla, para que, a pesar de la frecuente falta de medios y de apoyo, sepa dar una adecuada respuesta a los ciudadanos. Estamos en un tiempo que es crucial para esta profesión. La justicia ha alcanzado en esta crisis económica cifras históricas. Los asuntos ingresados nos impiden muchas veces cumplir con la agilidad que querríamos como servidores públicos, el dar una respuesta adecuada a las pretensiones de los ciudadanos. Desde el Consejo del Poder Judicial estamos trabajando en ello. Queremos ayudar a esa transformación, pero necesitamos que el Poder Legislativo y el Ejecutivo crean firmemente en la necesidad de modernizar la justicia, que lo crean y que además sean consecuentes con ello. Estoy hablando de aplicar el sentido común, de escapar de restricciones mentales de tiempos pasados, de aprovechar mejor los recursos humanos y materiales. Un buen ejemplo, está en la mente de todos, es la hoy vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal. Se aprobó cuando se utilizaban palomas mensajeras y ahora tenemos Internet y vivimos en la época de la comunicación instantánea. Para cuando una información llega al sistema judicial, puede haberla conocido ya el mundo entero. Y, sin embargo, los plazos y los ritmos de la ley son en ocasiones, pese a las muchas reformas, los de que, como dice un amigo mío, aquellos severos jueces barbudos que hacían la siesta y ponían los autos con pluma de ganso. Conservamos hoy íntegramente ese mapa de partidos judiciales ya superado por las autovías y por los trenes de alta velocidad. Vivimos, por tanto, en una justicia que parece del siglo XIX. Juan Luis Ibarra es una de las voces autorizadas que reclaman un cambio en la mentalidad, en la aproximación a la realidad, partiendo siempre de lo que él hace, un análisis complejo, penetrante y optimista. Eso es típico de un liberal bilbaíno del siglo XXI, como a él le gusta decirlo. Juan Luis es un servidor público, con mayúsculas, cuya trayectoria y reflexiones aportan prestigio a la carrera judicial. Tiene esa singular capacidad especulativa que parte de su curiosidad intelectual, su capacidad de preguntarse siempre y de reflexionar cómo será el mundo en 10 y 20 años. Todos lo conocemos. Él nació a orillas del Cantábrico, en Sopelana, no digo el año, porque ¿para qué, Juan Luis? Su vocación inicial no era ser juez, sino que quiso ser periodista, pero sus padres le dijeron, haz otra carrera.
Y él, por suerte para todos, hizo la carrera de Derecho. Los juristas lo agradecemos enormemente, porque Juan Luis es precisamente de esos juristas que siempre dejan huella por donde pasa. Lo hizo como abogado en ejercicio entre 1972 y 1982. Lo hizo también en la Universidad del País Vasco, donde fue profesor titular de Derecho Administrativo entre 1979 y 1987. Fue profesor asociado de Derecho Constitucional, Administrativo y Filosofía del Derecho en la Universidad del País Vasco. Es, yo creo, su conocimiento del derecho administrativo lo que le ha permitido ser un experto conocedor de las relaciones entre los poderes públicos y los ciudadanos, así como conocer profundamente el desarrollo económico del país. Además, este conocimiento es un pilar para su compromiso vital inalterable en el ámbito efectivo de las libertades y en siempre su defensa de los derechos humanos. Juan Luis tiene, ante todo, esas profundas e inalterables convicciones democráticas que tan necesarias son en nuestros días. En la carrera judicial, lo cual es un lujo para todos nosotros, ingresa en el año 87. Su primer destino fue en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Bilbao, luego pasó a ser magistrado de la Audiencia Territorial de Bilbao y magistrado de la Sala de lo Contencioso del País Vasco. En 1993 pasa a ocupar la Secretaría General del Ministerio de Justicia, posteriormente conocido como Ministerio de Justicia e Interior, al haberse unificado ambos ministerios. Yo conozco a Juan Luis desde hace mucho tiempo, pero entonces tuve la oportunidad de trabajar con él, en lo que fue una experiencia inolvidable en un periodo muy difícil y muy convulso. Ahora, por supuesto, no es el momento de mirar al pasado, sino de hablar de presente y futuro. Pero no puedo obviar, y quiero decirlo aquí, que en aquellos momentos difíciles Juan Luis representaba para quienes trabajábamos en aquel equipo el rigor intelectual, la prudencia, la serenidad y la defensa a ultranza de los valores éticos. Nos repetíamos muchas veces, ¿te acuerdas, Juan Luis? Solo lo ético es práctico. Decíamos que teníamos que mantenernos firmes en los valores, pasara lo que pasara. Queríamos sortear a toda costa ese adagio amoral clásico que no podemos aceptar, que dice que el fin justifica los medios. Creo que aquella experiencia en el Ministerio ha supuesto un bagaje muy importante para Juan Luis en su condición actual de presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. En el Ministerio puso a prueba su gran capacidad de análisis, debatiendo horas y horas cuando era necesario, sin cansarse y además sin alterarse nunca, cosa que a mí me impresionaba siempre. Y siempre estaba presente en toda su actuación, y lo recalco muchas veces porque creo que es fundamental, su compromiso inalterable en defensa de los derechos humanos y su amor por la justicia. En el 96 regresa al ejercicio activo de la profesión. Desde el año 2003 era presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia y, tal y como me he referido, es su trayectoria, combinada con esa facultad de animar, de mover, de reunir personas, de trabajar por un objetivo común, esa empatía que todos lo conocéis, las que hicieran que resultara elegido presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco por una amplia mayoría, lo que en ocasiones en un consejo es difícil. Ahora cumple su vocación de servidor público y lo hace, como lo ha hecho siempre, en este caso como presidente del Tribunal Superior de Justicia, en un periodo muy esperanzador, donde el terrorismo no tenga ya cabida y pueda vivirse en una sociedad verdaderamente democrática. Esa es la esperanza que supone ir dejando atrás lo que Josep Conrad, que es uno de los autores favoritos de nuestro presidente, que es un apasionado de la literatura además, definió como el horror, la tremenda, radical y absurda injusticia que han sufrido quienes han padecido el terrorismo, ya lo hicieran personalmente, ya como sobrevivientes a las víctimas. La sociedad no puede ni olvidará nunca su generosidad y su heroísmo democrático. Nuestro presidente Juan Luis es un intelectual valiente, que afrontará esta nueva etapa con la independencia que siempre ha guiado sus decisiones y que hará sin duda un buen derecho, como les invitó a los nuevos jueces hace una semana. Porque él es clara y francamente un juez independiente, independiente con mayúscula, y además, como él le gusta repetir, un juez del siglo XXI.
Estoy segura de que tu conferencia, Juan Luis, no nos defraudará. Y no lo hará, ya lo verán, porque tiene mucho que decir. Porque Juan Luis busca la verdad y suele explicárnosla muy bien, tranquila y amablemente, aunque a veces resulte incómoda. Gracias por tu esfuerzo, por tu compromiso, por tu defensa de los valores éticos. Les dejo ahora con Juan Luis Ibarra Robles. Egun on guztioi. Es la primera vez que se convoca a este prestigioso foro a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia. Deseo por ello expresar mi agradecimiento a Fórum Nueva Economía y a su presidente, don José Luis Rodríguez. También a los patrocinadores que me permiten tomar con ustedes, la segunda taza de café del día y que me ofrecen la oportunidad de darles cuenta del estado de salud de la Administración de Justicia en esta comunidad. Deseo agradecer su presencia y sus más que amables palabras a Margarita Robles, magistrada, vocal del Consejo General del Poder Judicial, pero, sobre todo, amiga de largo alcance, de noble y entrañable relación desde que llegó a los juzgados de Bilbao en los años 80. Remedando la expresión de Montaigne, diré que en este tiempo nuestras almas han tirado juntas del carro de la justicia, aun cuando no con igual intensidad, porque la fuerza de Marga y su pasión por la eficacia en la satisfacción de los intereses públicos que se le confían tiene esa textura titánica que, debemos reconocerlo, la naturaleza solo concede a determinadas mujeres. Hago extensivo mi agradecimiento a los vocales territoriales del Consejo General del Poder Judicial, doña Margarita Uría y don Manuel Almenar, que han tenido la deferencia de desplazarse desde Madrid para compartir este desayuno. Entrando ya en materia, voy a proponerles que en esta exposición me permitan apartarme de lo que podría tenerse como la aproximación convencional en el discurso de los órganos de gobierno de la justicia. Nuestra sociedad sabe que el sistema de justicia en España se desenvuelve desde hace demasiado tiempo con el cartel de precaución en obras. Disculpen las molestias, estamos modernizándonos. O, si prefieren, con el lema de no podemos atenderles como se merecen porque nos lo impide nuestra particular crisis de la justicia. Por eso, en la confianza que me otorgan, les ruego que me permitan no detenerme en un largo memorial de agravios, una enumeración de las circunstancias que en la actualidad impiden o dificultan alcanzar el estándar de eficiencia en las prestaciones judiciales al que constitucionalmente estamos comprometidos. Circunstancias que en una muy apretada síntesis agruparé en tres bloques. En primer lugar, las que desembocan en la realidad de una respuesta judicial tardía, una tardanza que tiene su causa en la ya crónica falta de correspondencia entre la cantidad y cualidad de los asuntos que acceden a la jurisdicción y la capacidad de la Administración de Justicia para, siguiendo las reglas procesales vigentes, proporcionar una respuesta no aquejada de dilación indebida. Y tiene también una causa añadida en una desequilibrada distribución territorial y orgánica de los órganos judiciales que se estableció en el siglo XIX y que en la actualidad, con una bien distinta distribución de la población española, satura de manera desproporcionada a los partidos judiciales de la costa mediterránea y de las 7 grandes áreas metropolitanas. Tampoco me extenderé en los retrasos y vacilaciones en lo que el legislador ha caracterizado como modernización del sistema de justicia, concepto bajo el que se cobijan 3 elementos que algún día nos acabarán mostrando los completos perfiles de una Administración de Justicia para el siglo XXI. Me refiero, desde luego, al elemento estrictamente organizativo y de optimización de personas y de recursos que gira bajo el título de la nueva oficina judicial. También al factor netamente infraestructural, en el que cada vez cobra mayor fuerza una eficiente implantación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación,
una implantación que permita superar los actuales problemas de interconexión e interoperabilidad entre las infraestructuras informáticas desplegadas por el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial y las comunidades autónomas que tienen asumidas competencias en materia de justicia. Y como tercer elemento, la más que urgente reforma de la planta judicial que permita el establecimiento de tribunales de instancia y la separación de la conexión bicentenaria entre juez, juzgado y partido judicial. Reforma en la que se verá necesariamente incluida la revisión en profundidad de la fase de instrucción penal que aborde la atribución de nuevas funciones al Ministerio Fiscal. Tampoco voy a desarrollar, en fin, el bloque de los aún no resueltos problemas de coordinación y de cooperación en evitación de duplicidades y paralizantes burocratismos entre el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial y entre cada uno de ellos y los departamentos de justicia de las comunidades autónomas. Dejando de lado estas cuestiones, les propongo examinar el estado de la justicia en el tablero de la Comunidad Autónoma del País Vasco en una clave dinámica, una clave que permita hacer prospectiva sobre el futuro razonable de nuestra Administración de Justicia, una clave que nos facilite la identificación de aquellos aspectos que ya en la actualidad están mostrando una clara potencialidad para alcanzar o al menos facilitar un reajuste entre lo que los ciudadanos esperan y reclaman del sistema de justicia y la realidad de las funciones y de las prestaciones que, atendiendo a la regulación constitucional y orgánica, a la calidad de los profesionales implicados y a los medios públicos comprometidos, nos resultan exigibles en los albores del siglo XXI. Me gustaría igualmente esbozar algunos rasgos de lo que creo que traerá el futuro, que están ya presentes en parte. A partir de ellos podemos especular sobre perfiles profesionales y organizativos y sobre la posición que en el futuro inmediato creemos y queremos que corresponda al Poder Judicial en el conjunto de instituciones de garantías de sujeción a la ley y al derecho. Entiendo como futuro inmediato el que habrá de seguir a las crisis encadenadas del presente. Y tengo la fundada confianza de que en ese futuro nuestro Poder Judicial dará servicio a un Estado de Derecho, presumiblemente transnacional europeo, que consiga embridar bajo el imperio de la ley al mercado globalizado que hoy por hoy parece discurrir en la forma propia de los que Ferrajoli llama poderes salvajes. Todos hemos escuchado valoraciones del tipo: no es de justicia la sentencia que recibí, no hay derecho, he dejado de creer en la justicia, o a consecuencia de aquello he vuelto a creer en la justicia, o aquella sentencia me terminó de convencer de que la justicia es un cachondeo. Con frecuencia, estas valoraciones tan contundentes parten de percepciones personales, a pie de vida y de calle, que pueden acabar convirtiéndose en opiniones compartidas. Valorar una institución por la respuesta ofrecida al caso concreto es común a todas las administraciones de naturaleza prestacional, cuya relación con los ciudadanos adopta, al menos en parte, la forma propia de los servicios públicos. En ellas, la respuesta socialmente conocida sobre el caso concreto acaba alcanzando tintes de categoría aplicada a la institución. Lo paradójico de esta forma de valoración social es que el caso relevante que alimenta la percepción compartida, pocas veces es un caso común y en esa misma medida corre el riesgo de aportar una visión deformada sobre el conjunto de elementos que componen el completo funcionamiento de la institución valorada. Hoy, la valoración social del funcionamiento de la Administración de Justicia descansa en buena medida sobre la opinión referida a un número no elevado de casos que alcanzan notoriedad mediática y que, en su mayor parte, apenas guardan relación con el objeto de los más de 9 millones de procedimientos que cada año se resuelven en los 3.850 juzgados y tribunales que integran la Administración de Justicia española. Esta desproporción en las magnitudes no resta importancia a la valoración social, pero cuando las expectativas y las reclamaciones sociales sobre la justicia se configuran a partir de esta forma de acercamiento, no debemos obviar la pregunta sobre la racionalidad de la operación. Lo que importa, a efectos de esta reflexión, es que en estos casos se evidencia una importante brecha social entre lo que podríamos denominar como
justicia de las leyes y lo que para una parte significativa de la sociedad se tiene como lo que es de justicia o lo que no hay derecho. Esta línea de incomprensión se alimenta cuando la respuesta judicial no resulta inteligible desde las claves de lo que se considera como justo en el grupo social desde el que se expresa la valoración crítica. También se alimenta cuando la justicia de las leyes no alcanza a reparar de forma satisfactoria una situación de injusticia que es socialmente percibida como notoria, o cuando el enjuiciamiento no aborda la reparación de una situación puesta de manifiesto en el proceso que, en las claves de sentido del grupo social, entraba de lleno en el ámbito de las injusticias que pueden repararse y hubieran requerido de reparación. En la actualidad, esta brecha muestra una tendencia a expandirse hasta llegar a afectar seriamente a la calidad de nuestra democracia. A mi juicio, el reajuste entre las expectativas de la sociedad y la realidad dinámica de nuestro sistema de justicia opera a partir de al menos dos puntos tractores que me permitiré identificar, y puedo ya adelantar que en la Comunidad Autónoma del País Vasco estos dos factores presentan perspectivas razonablemente optimistas. Por una parte, es necesaria una más intensa comunicación entre la Judicatura y lo que convencionalmente denominaré como comunidad de juristas. Por otra parte, se requiere el acuerdo y el consenso entre los actores políticos principales dirigido a excluir el empleo del sistema de justicia como un campo de confrontación que acabe contaminando a los jueces con la cualidad de adversarios políticos. En las situaciones de serio contraste entre la justicia de las leyes y la expectativa social de lo que es de justicia, se constata lo limitado y equívoco del aforismo tan extendido, según el cual el juez debe hablar a la sociedad exclusivamente a través de sus sentencias. Digo que esta máxima es equívoca porque da por sentado lo que quiere demostrar. Esto es, da por sentado que las sentencias constituyan hoy una forma acreditada de comunicación social. Lo cierto es que en la sociedad de la comunicación en tiempo real, a partir de los 140 caracteres de los mensajes Twitter, el aforismo debiéramos de reenunciarlo en los términos de que las resoluciones que el juez hace públicas deben estar redactadas en un lenguaje socialmente inteligible. El viejo aforismo se muestra también limitado para operar en el contexto de una democracia consolidada, en la medida en que no atiende al factor de la aceptabilidad social que demanda cualquier decisión a la que el Estado de Derecho confiera el poder de obligar. En efecto, en las situaciones de alerta social en relación con los casos difíciles a los que me he referido, la sentencia es recibida como un estricto acto de voluntad de autoridad judicial, con entidad para realizarse o imponerse, sin otra posible reacción más allá del deber constitucional de cumplir y hacer cumplir las resoluciones firmes de las autoridades judiciales. Esta es la dimensión en la que mejor se entiende y que dota de un sentido más exacto al enunciado del juez hablando por la boca de sus sentencias. Mi opinión es que con ello nos quedamos a medio camino en el programa constitucional sobre las decisiones judiciales y que mientras no avancemos de manera más decidida en lo que resta del compromiso constitucional, tampoco achicaremos la brecha que separa la justicia de las leyes y lo que, a la vista de la sociedad, es de justicia. La clave está en integrar la búsqueda de la aceptabilidad social en la misma finalidad constitucional a la que sirve la motivación de las sentencias. Entendida esta tarea como la que pone al descubierto la potencialidad de las sentencias para ser aceptadas como razonables por la comunidad jurídica. En este sentido, una resolución judicial socialmente aceptada como justa es coherente con la concepción del proceso como una forma dialogante de decisión por el juez de un conflicto jurídico entre partes. Sin duda, la decisión judicial carece de validez si no responde a una correcta determinación de los hechos enjuiciados y de la norma que dota de justificación jurídica a lo decidido. Pero, alcanzado este requisito de validez, la motivación y la aceptabilidad de las resoluciones judiciales define una finalidad que no puede ser desconocida por el sistema jurídico democrático de justicia.
Me refiero a la finalidad de que el Poder Judicial se nutra de una legitimidad de ejercicio, mediante una motivación que sea socialmente comprensible y que se presente en público de forma persuasiva, pertrechada de claridad pedagógica. Pues bien, cuando se obtiene, esa legitimidad de ejercicio se expresa en la clave de la aceptabilidad por parte de la comunidad jurídica. Y aquí llamo comunidad jurídica, desde luego, a los profesionales, a los operadores jurídicos, pero no solo a ellos, porque después de más de 30 años de democracia, el interés social por la contribución del discurso jurídico al cuidado de la democracia alcanza una comunidad más amplia que la definida por los juristas. Este auditorio constituye una buena muestra de lo que denomino como comunidad jurídica. Mi ya dilatada experiencia como juez y como ciudadano en Bilbao me permite afirmar que la comunicación en la comunidad jurídica puede desarrollarse en situaciones de implacable confrontación política. De hecho, la hemos seguido desarrollando durante nuestros propios años de plomo, en los que tenía lugar una forma singularizada de deslegitimación social con la que la organización ETA intentó quebrar la Administración de Justicia y el ejercicio de la potestad jurisdiccional en el País Vasco. La actividad de diálogo y debate sobre la dimensión jurídica de los problemas que atenazaron la convivencia fue desarrollada en esos años por una comunidad jurídica que tuvo abiertas las sedes de los 3 colegios de abogados, de las 2 facultades de Derecho, de la Academia Vasca del Derecho, la Asociación Res Pública, la Asociación Gesto por la Paz, la Coordinadora Covite, la Sociedad El Sitio o la Real Sociedad de Amigos del País, por poner ejemplos conocidos. Y que tuvo abiertas las no menos importantes sedes de las columnas de los periódicos de mayor difusión en el País Vasco, en los que fue constante la publicación de reflexiones jurídicas apasionantes y a veces apasionadas, pero que, más allá de la tensión, expresaban que el principio de paz jurídica nunca dejó de formar parte de nuestras convenciones cívicas, de nuestra Constitución material. Por eso afirmo que en esos largos años de ataque liberticida al Estado de Derecho existió una comunidad jurídica en el País Vasco de la que hemos participado activamente los jueces y en la que se ha librado y ganado la apuesta por hacer que la lucha por la libertad amenazada se desarrollara indisolublemente unida al compromiso con la vinculación a la ley del derecho por parte de los ciudadanos y, sobre todo, también por parte de los poderes públicos. En cuanto al segundo elemento tractor, en los últimos 20 años hemos vivido sucesivas experiencias de modernización de la Administración de Justicia fundadas en el consenso y en el acuerdo. Inicialmente, tras las transferencias de 1988, los gobiernos del lehendakari Garaikoetxea y del lehendakari Ardanza encontraron el consenso para llevar a cabo el Plan Decenal de Modernización de la Administración de Justicia en Euskadi, un plan de gobierno que incluyó la dotación de 14 sedes judiciales, la modernización de las infraestructuras y un primer programa de informatización de la Administración de Justicia. Hemos vivido también la experiencia de las realizaciones en los 9 objetivos que se identificaron como urgentes en el Pacto de Estado por la Justicia de 2001 y tenemos bien recientes las realizaciones en la 9ª legislatura del Plan Estratégico del Sistema de Justicia 2009-2012 impulsadas por el Ministerio de Justicia. Por ello, sostengo que la actual brecha entre las expectativas de la sociedad y la realidad de nuestro sistema de justicia exige el consenso político que permita la adopción de acuerdos y la continuidad de los proyectos de modernización, de forma que la mejora de la justicia no se haga depender de la alternancia en el Gobierno de España o en los gobiernos de las comunidades autónomas. En esta línea, la consideración de la confiabilidad y de la eficiencia judicial como cuestiones de Estado constituye un eficaz antídoto frente a las tentaciones y las tentativas de contaminación de los jueces por los avatares de la confrontación política. En un último apartado, quisiera persuadirles de que el Poder Judicial y la Administración de Justicia presentan hoy rasgos cargados de futuro, rasgos que nos permiten presumir que el sistema de justicia seguirá siendo indisponible en el futuro inmediato, en el futuro de un Estado transnacional europeo que habrá de gestionar los intereses públicos en la sociedad que resulte de las sucesivas y, de momento, interminables crisis económicas encadenadas que hoy amenazan con asolar
el Estado social y democrático de derecho que constituye nuestra divisa constitucional. El bicentenario de la promulgación de la Constitución de Cádiz, que celebraremos el próximo 19 de marzo, invita a preguntarnos si la realidad del discurrir actual del mercado globalizado, bajo la forma propia de los poderes salvajes, desvinculados del imperio de la ley, está anunciando la definitiva caída del calificativo de derecho que, desde la Europa y la América de finales del siglo XVIII, ha permitido presentar al Estado de Derecho como una marca de prestigio en cuanto a la forma de articulación de los poderes públicos, una forma de organización de la vida pública que, no debiéramos olvidarlo, se instituyó desde el convencimiento, expresado ya en el primer decreto expedido por las Cortes de Cádiz el 24 de septiembre de 1810, de que el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen. En razón de este trasfondo ético, la noción de Estado de Derecho no incluye cualquier organización política que produzca normas. De manera distinta, responde a una concepción no meramente formal, sino sustantiva, sobre la ley y el derecho como instrumentos de legitimación de los poderes públicos y sobre la finalidad institucional de garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Los filósofos del derecho han confirmado la razonabilidad del planteamiento subyacente a esta propuesta. Lo diré empleando las palabras de Francisco Laporta. Lo que hoy designamos con el concepto de imperio de la ley no es otra que una apuesta moral implícita a favor de la autonomía personal. Hoy no podemos obviar que el objetivo de la autonomía personal y de la evitación de la dependencia no voluntaria se persigue en un contexto de sociedad-red y del auge de las nuevas tecnologías de autocomunicación de masas que teoriza Manuel Castells. Lo que deseo subrayar es que un desarrollo social que permita al ser humano ser dueño de sí mismo, instrumento de sí mismo, sujeto y no objeto del derecho, no resulta viable sin un adecuado sistema de garantía de los derechos e intereses legítimos de las personas. Esta contribución necesaria del Estado de Derecho a la libertad positiva, a la autonomía personal, a la no forzada dependencia de las condiciones económicas, es la que explica y la que justifica la construcción del Poder Judicial como un poder público separado. No he dejado de recalcar que este cometido judicial de garantía del sentido positivo de la libertad de la persona debe alumbrar el ejercicio de la jurisdicción en la sociedad inmersa en las crisis del presente. Lo he reiterado en los últimos meses ante la constancia de una creciente judicialización de las consecuencias del sobreendeudamiento familiar sobrevenido como consecuencia del desempleo, un sobreendeudamiento al que contribuyó la deficiente satisfacción del derecho de los consumidores a comprender el alcance de las transacciones financieras. He señalado, por ello, que en esta situación no se debe esperar que el juez actúe a la manera del cobrador del frac, porque los efectos de las crisis encadenadas no pueden alterar la responsabilidad de los jueces en la tutela del derecho más alto a la dignidad de la persona humana. Me satisface decir que esta reflexión en alto ha contribuido, en alguna medida, a la elaboración en curso de un plan de gobierno liderado por el Departamento de Justicia del Gobierno vasco, un plan operativo fundado en las técnicas de mediación y negociación que tiene como finalidad la evitación del proceso y la preservación en los procesos de ejecución hipotecaria del mínimo de subsistencia vital y del derecho al disfrute de una vivienda digna. Hay buenas razones para apostar por la fortaleza del Estado de Derecho en su actual empeño por recolocar a la economía las bridas del imperio de la ley, unas bridas que limiten el arbitrario funcionamiento de los mercados y que supediten el qué se decide en ellos al ámbito procedimental de la democracia, es decir, al cauce legitimador de la voluntad popular expresada directamente o a través de sus representantes. Pues bien, una sociedad que en el fragor de las crisis de nuestros días apuesta decididamente por la democracia constitucional es una sociedad de ciudadanos libres, es una sociedad que está preservando para el futuro postcrisis un ámbito separado para la justicia, como lo preservó en la apuesta por la democracia durante la transición, como lo hizo al afrontar la crisis generada por una sostenida actividad liberticida.
En el escenario del futuro postcrisis, el sistema de justicia tendrá que responder a unas renovadas exigencias de seguridad jurídica adaptadas a las dimensiones transnacionales de los mercados. Deberá hacerlo mediante un enriquecimiento de atribuciones funcionales a las que soporte una administración de justicia netamente evolucionada en punto a su alcance y a su calidad. Pero habrá de ser también una justicia cuya calidad no consienta discriminaciones ilícitas en el acceso a la jurisdicción por razón de las condiciones económicas de las personas, y habrá de contar con unos perfiles profesionales igualmente exigentes en la judicatura y en el resto de las profesiones del sistema de justicia. Me referiré muy brevemente a cada uno de estos extremos. La capacidad para predecir el ejercicio del poder público y para actuar en consecuencia constituye uno de los bienes prometidos por el Estado de Derecho desde su mismo nacimiento histórico. El Estado social de Derecho se sustenta también sobre la garantía de la seguridad jurídica, pero incluye en ella el importante factor de la justicia de las normas, de su control de constitucionalidad, porque un sistema jurídico materialmente injusto, como lo fueron los que surgieron en el siglo pasado del nazismo y del fascismo, no genera seguridad jurídica. En una recientísima publicación, Elena Mañas subraya que el reclamado aumento de la eficiencia en la Administración de Justicia requiere de una mejora decidida en sus tres presupuestos: la transparencia, presidida por la seguridad jurídica en el cumplimiento estricto de las normas establecidas; la agilidad en el plazo de obtención de pronunciamientos declarativos de tutela de los derechos; y la eficacia en la ejecución diligente de las resoluciones judiciales. Su conclusión es que el buen resultado en las reformas de la Administración de Justicia que siga en esta dirección constituye una aportación necesaria para el desarrollo económico. No es nuevo que se señale la relevancia del impacto económico de una Administración de Justicia de calidad, pero lo que se vuelve urgente es la continuación en el esfuerzo de superación de las graves carencias que aún presenta nuestra Administración de Justicia en cuanto a agilidad y a eficiencia. En el año 2010, el total de recursos presupuestados destinados al sistema de justicia rozaba la cifra de los 4.000 millones de euros. Pero siendo cierto que en el último decenio la justicia no ha sido la hermana pobre de los recursos presupuestarios, no lo es menos que el tiempo medio empleado en la resolución de un asunto civil en la doble instancia y la casación sigue situado en torno a los 30 meses, y la ejecución de lo decidido está aún en una media superior a los 30 meses, sin que sirva de gran consuelo el que ambas cifras se reduzcan respectivamente a 20 meses en nuestra comunidad autónoma, porque aún en este caso 3 años y 4 meses sigue siendo un tiempo promedio que no permite calificar nuestra justicia ni de ágil ni de suficientemente eficaz. Hoy el Poder Judicial en España está integrado por 5.186 jueces y magistrados. El Ministerio Fiscal cuenta con una plantilla de 2.331 fiscales. La plantilla de secretarios judiciales es de 4.221 plazas y la de funcionarios judiciales alcanza los 44.782 empleados. Por cada juez hay en España 25 abogados y 2 procuradores de los tribunales. La proporción de jueces por cada 100.000 habitantes es de 10,99 y en el año 2011 cada juez resolvió un promedio de 324 sentencias. Nuestros jueces presentan una media de edad de 46 años y el número de mujeres, en porcentaje del 48,3% de la carrera judicial, pronto superará al de varones. Las cifras están a su disposición en las sucesivas ediciones de la publicación La Justicia Dato a Dato, pero lo que resulta de su estudio es una apreciación bien contundente. En nuestra historia nunca hemos contado con unos jueces, unos fiscales y unos secretarios judiciales con una más completa formación académica. Los profesionales de la justicia que hoy atienden nuestros órganos judiciales en una proporción superior al 70%, cursaron sus estudios universitarios con posterioridad a la recuperación de la democracia en España. Lo que nos indica su edad media es que, en su mayoría neta, ingresaron en la judicatura cuando España ya formaba parte de la Comunidad Europea. La juventud no constituye una garantía de acierto en el ejercicio de la jurisdicción.
Esta credencial se obtiene por los jueces en el desarrollo del compromiso en hacer un buen derecho al enjuiciar las pretensiones que ante ellos ejercitan. Pero los datos nos permiten afirmar, sin incurrir en eufemismo, que nuestra judicatura está mayoritariamente integrada por jóvenes jueces europeos. Esta es la realidad con la que cada día se abren las puertas de los 166 órganos judiciales en los 14 partidos judiciales de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Espero haberles convencido de que se trata de una realidad bien cargada de futuro para contribuir a la realización del principio de paz jurídica. Mila esker, zuen arregatik. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias. Si le parece, pasamos al coloquio. Muchas preguntas, casi todas relacionadas con su intervención, pero alguna que se podrá imaginar no tiene nada que ver con su intervención, pero sí con una servidumbre que tiene todo coloquio, que es la actualidad. Y hay varias, y yo intento resumírselas un poquito. Se refieren, por supuesto, a la sentencia conocida ayer del Tribunal Supremo condenando al juez Baltasar Garzón. Y hay dos tipos de preguntas o dos tipos de demandas hacia usted. La primera, si puede hacer alguna valoración de la sentencia en ese marco un poco que usted ha tocado en su intervención, que es la repercusión mediática de algunos procesos, y este lo ha tenido. Y después también si tiene usted alguna valoración u opinión que hacer sobre las reacciones que se han suscitado tras esta sentencia. Bueno, pues sí, esperaba esta pregunta. Y siento que voy a defraudarles. Estoy seguro que todo esto, todo lo que ha acompañado a este proceso nos entristece, y nos entristece además profundamente. Pero en línea precisamente con mi intervención, lo que debo de decir es que, en primer lugar, que los jueces en nuestro Estado de Derecho somos iguales ante la ley, somos iguales en la ley, somos iguales en la aplicación de la ley, en este caso en la aplicación del Código Penal. Ustedes seguro que comprenden que como juez no puedo, no debo y no quiero valorar una sentencia dictada ayer por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que concitó además la unanimidad del más alto tribunal y respecto de la cual se ha anunciado un recurso ante el Tribunal Constitucional, un recurso de amparo. Lo que sí puedo decirles es que tengo la certeza de que ha sido un juicio con todas las garantías, un juicio en el que yo no he apreciado indefensión y un juicio en el que, por cierto, y en relación con esta apreciación, hoy hemos conocido que se anuncia un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, es un juicio respecto de cuyo contenido no puedo pronunciarme. Pero, perdone que insista, ¿cree que tiene algún tipo de impacto sobre la imagen de la justicia? Sí, sí. En lo que antes decía, el contraste entre la justicia de las leyes y lo que en la sociedad se tiene como es de justicia, este sería un magnífico ejemplo precisamente de brecha social. Sí, claro que va a tener un impacto, Pues cambiando de asunto, pero también de actualidad, el ministro de Justicia presentó el otro día en la comisión correspondiente del Congreso, o en un pleno, no lo sé muy bien, no lo recuerdo ahora mismo, un balance bastante inquietante sobre asuntos pendientes, plazos de distintas jurisdicciones. ¿Podría usted decir en el ámbito del País Vasco esas cifras cómo son? Pues sí, podría decirlos. Otra cosa es que no sé si quieren que les cargue de cifras, pero bueno, si me permiten no utilizar cifras, les diré que el índice de litigiosidad en la Comunidad Autónoma del País Vasco, es decir, el número de litigios por población, es el más bajo de España, es el más bajo de los Tribunales Superiores de Justicia de España.
y la causa, sinceramente, le corresponde a la sociología jurídica y yo, sinceramente, no se la puedo dar con el rigor que se merecen, ¿no? También puedo decirles que el número de asuntos que se resuelven en los últimos ya 3 años, el número de asuntos que se resuelven por los juzgados en la Comunidad Autónoma del País Vasco es superior, es casi un 5, un 6, hasta un 10% en algunos años, superior al que se ingresa. Por lo tanto, esa tasa de decisión es francamente optimista, pero solamente en cuanto a los números. Es decir, tenemos una más baja tasa de litigiosidad, tenemos también en los últimos años una cobertura de las plazas judiciales que no ha bajado del 80%, y esto también quiere decir que nuestros juzgados y nuestras salas de justicia están desarrollando su función con mucha regularidad. Esto sí que ha supuesto una novedad respecto de otros tiempos. Y tenemos unos jueces que trabajan por encima de aquello de lo que se le pone en sus manos para decidir en el curso del año. Pero venimos de una historia, venimos de un pasado y todavía no conseguimos el que la tasa de resolución sea la adecuada para recortar el tiempo de respuesta en los procesos. El dato que antes les he dado me parece bastante fácil de entender. Los procesos civiles, que en este momento es la jurisdicción civil es la que está más cargada de asuntos, los procesos civiles en su resolución, en todas las instancias, incluida la casación, en la Comunidad Autónoma del País Vasco se sitúa sobre los 20 meses. Y claro, si lo comparamos con la media española, diríamos, bueno, pues son 10 meses menos que la media en otros tribunales superiores de justicia. Pero si a eso sumamos otros 20 meses en la ejecución, pues son 40 meses. Y lo que antes les decía, o sea, 3 años y 4 meses sigue siendo un tiempo de respuesta mejorable, Y además yo creo que lo venimos mejorando cada año y lo vamos a seguir mejorando, porque en este sentido lo tengo que decir con mucha claridad, los 2 años de presupuestos ya en plena crisis no han afectado ni a la provisión de las plazas en la Comunidad Autónoma del País Vasco, ni tampoco a la provisión de las infraestructuras que se necesitan para que funcione la Administración de Justicia. Es decir, tenemos menos dinero en el día a día, pero no estamos haciendo menos con ese menos dinero. ¿Antes gastábamos más? No. Ahora, entre otras cosas, estas semanas hemos pasado un frío pelón, pero las sentencias, el número de sentencias no ha disminuido ni se han suspendido juicios porque la temperatura haya bajado en los palacios de justicia, que ha bajado. Lo mismo que la intensidad lumínica y, en fin, o sea, en esto sí que hemos notado, sí. No sé si alguna de las medidas que ha anunciado que piensa tomar el Gobierno para agilizar la justicia le produce especial optimismo o confianza. Yo creo que todavía no hay un programa de Gobierno que se pueda analizar, y eso sí que los jueces y, desde luego, los jueces que ocupamos cargos de Gobierno sí que lo tenemos que valorar cuando se produzca, es decir, cuando se presente el programa para la legislatura en materia de justicia. Ahí sí que con muchísimo gusto responderé de manera globalizada. Hasta entonces, vamos a ver, ¿qué es lo que se ha dicho? Lo que se ha dicho hasta entonces yo diría que no es muy determinante. Se ha dicho que debiéramos de trabajar en agosto y que, en definitiva, que podría haber más horas año
de trabajo en la justicia. Yo creo que cuando se hizo, por parte del ministro, se hicieron esas afirmaciones, yo creo que no se tuvo en cuenta todos los datos. Es decir, no se tuvo en cuenta que el sistema de justicia es un sistema en el que confluyen una serie de profesionales. Pero yo creo que también en la prensa esto ya apareció. Quienes protestamos no fuimos los jueces. Los jueces en general no tenemos por qué no trabajar en agosto. De hecho, mantenemos los juzgados, el número de juzgados que se nos dice los mantenemos abiertos. Quienes tienen ahí más problemas son los abogados. Si los abogados van a juicios por la tarde y si los abogados tienen juicios en agosto, yo diría que tienen menos solución para combinar el ejercicio de su profesión, en definitiva, con una vida digna, que los jueces. Los jueces tenemos más posibilidades, aunque ellos son más, pero nosotros en cuanto a calidad de vida, como resultado de esa combinación entre el trabajo y el descanso, tenemos más posibilidades. Siguiendo con el tema de la reforma de la justicia, que usted ha dicho que es una cosa de la que se habla y se espera y parece que nunca llega, ya va más de un pacto de Estado sobre la reforma de la justicia que parece que queda en nada. Y hace tiempo que se habla de que la oficina judicial sería una solución, pero parece que eso no acaba de materializarse. Entonces, la pregunta así global que le planteo, ¿el problema es de personas, de dinero, de organización, de calidad de las leyes? ¿Dónde está el problema en realidad? Bueno, en primer lugar, el dato es que de los 14 partidos judiciales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, 10 de esos 14 partidos judiciales tienen en este momento implantada la nueva oficina judicial. Lo que no quiero es hacer demagogia, son los 10 más pequeños. Es decir, los que faltan son Vitoria, Baracaldo, Bilbao y Donosti y San Sebastián. Por lo tanto, el reto lo tenemos precisamente este año. Las decisiones sobre la nueva oficina judicial son decisiones del legislador y el legislador las tomó en el año 2003. Las tomó en el año 2003, pero no se pudieron poner en práctica hasta que el legislador no las implementó en el año 2010. Es decir, llevamos, de hecho, implantando la nueva oficina judicial desde noviembre del 2010. Desde noviembre del 2010 hasta hoy, el haber hecho esta implantación en 10 partidos judiciales creo que nos da una perspectiva que nos permite afirmar que la nueva oficina judicial responde a un principio de modernización, responde a un principio de adecuación a las estructuras que se necesitan en el siglo XXI. Y entonces viene el vai-baña, pero como toda nueva organización requiere, bueno, no voy a hablar de infraestructuras, porque sí requiere infraestructuras y esas infraestructuras en todos los tribunales superiores de justicia no han tenido la misma suerte. Lo que sí voy a hablar es de la gestión del cambio. Requiere de una gestión del cambio, requiere de un convencer, de un persuadir a los profesionales implicados de que ese modelo puede haber otros mejores, pero ese es el que ha decidido el legislador y es al que tenemos que ir. Requiere un esfuerzo de gestión del cambio que ha tenido distintos resultados en unos y otros tribunales superiores de justicia. Y es que no quisiera ser muy de Bilbao, entre otras cosas porque soy de Sopelana, pero yo, sinceramente, creo que no podemos decir que en la Comunidad Autónoma del País Vasco esa gestión del cambio haya ido mal. Hemos tenido, sobre todo, desde el mes de noviembre del 2010 hasta prácticamente la primavera del 2011, sí ha habido problemas. No hay que negar los problemas y además problemas importantes. Pero los problemas se han solventado a pie de obra. Es decir, la viceconsejera, cualquiera ha podido ver a la viceconsejera de Justicia, a la secretaria de Gobierno del Tribunal Superior y a mí nos han visto patear los partidos judiciales en los que se ha ido implantando la nueva oficina judicial. Y yo creo que esto, en alguna medida ha ayudado a animar a las personas. Es que llevamos en la justicia tanto tiempo con el cartel de en obras que yo entiendo muy bien la psicología del profesional de la Administración de Justicia que dice
es que ¿por qué me voy a implicar si no tengo la seguridad de que lo que me venga va a ser mejor? Bueno, y le dices, ¿y lo que tienes ahora cómo lo valoras? Fatal, fatal. Dices, bueno, pues habrá que hacer una apuesta, aunque sea una apuesta incierta, habrá que hacer una apuesta por el futuro, pero por el futuro comprometiéndose. En eso estamos. No, yo no soy derrotista, y además creo que ahí está la experiencia. O sea, si van ustedes a los palacios de justicia de Irún o de Guecho, con diferencia ha sido el partido judicial que ha presentado mayores problemas, mayores cuestiones que había que resolver y que se han ido resolviendo y que se están resolviendo. Creo que lo que detectarán es que hay un cierto cansancio porque se lleva demasiado tiempo reformando sin que se vea claramente los resultados, pero yo creo que ahora sí que los profesionales están comprometidos en la implantación de la nueva oficina judicial. Y el reto de verdad, y está aquí la presidenta de la audiencia de Vitoria y ella lo podría explicar mucho mejor que yo, el reto de verdad es que tenemos previsto que este año, a finales de año, si conseguimos hacer los preparativos, se va a implantar la nueva oficina judicial en Vitoria. Y si esto lo conseguimos, yo diría que realmente los perfiles de ese elemento del perfil de una nueva administración de justicia se va a ver, porque una vez que en Vitoria funcione, bueno, ya saben ustedes que Vitoria además es como la Suiza de la Administración de Justicia española, y es que sus estándares, los estándares en Álava, los estándares de respuesta judicial, de tiempo de respuesta, de agilidad, es que es verdad que solamente tienen parangón, pues eso, con Suiza y con pocos más países en la Unión Europea. Y ahí es donde este año nos vamos a esforzar, a ver si lo conseguimos. Cambiando de asunto, el fin de la violencia de ETA, el deseado fin de la violencia de ETA, plantea, no obstante, algunas cuestiones a dilucidar. Por ejemplo, hoy creo que tienen ustedes un tema a debatir con el Departamento de Interior sobre el tema de las escoltas, y hay varias preguntas en este sentido sobre si le parece que, pese a las últimas noticias que ha habido de que hay todavía seguimientos, etcétera, es oportuno la reducción de escoltas. Bueno, no es a mí a quien le corresponde hacer la valoración sobre el alcance del programa. Son dos programas, es un programa de seguridad de edificios y otro de protección de personas. En las semanas siguientes al asesinato de nuestro compañero José María Lidón, en noviembre del 2001, se implantaron estos dos programas con una intensidad que no tiene parangón tampoco en otros tribunales superiores de justicia. Y hemos tenido durante 10 años un programa de protección de jueces, magistrados, fiscales y algunos secretarios que estaba basado en un principio, estaba basado en que la mera pertenencia al colectivo judicial generaba una situación de riesgo que se debía de afrontar con protección personalizada, individualizada. Si los presupuestos cambian, los programas tienen que cambiar. Hoy es cuando se nos va a comunicar el consejero de Interior. Hoy viene al Palacio de Justicia, se reúne con la Sala de Gobierno y nos va a comunicar el diagnóstico sobre la actual situación de riesgo de jueces, magistrados y fiscales. A partir de ahí, nosotros únicamente lo que tendremos que hacer es recibir lo que se nos diga, y es al Estado, en este caso es al Departamento de Interior y al Ministerio del Interior, a quien le corresponde decidir sobre el alcance y sobre la intensidad del programa. Desde luego, lo que sí hemos trasladado tanto al Ministro de Interior, al Secretario de Estado de Seguridad y al Consejero de Interior, sí que les hemos trasladado que creemos que este año va a ser un año en la Administración de Justicia con unas circunstancias específicas y unas circunstancias que vienen dadas fundamentalmente por el funcionamiento de la Administración penitenciaria. Sí que detectamos que hay un discurso social, un discurso que se transmite a través de los medios, en el que se está diciendo a una parte de nuestra sociedad, pues se están lanzando mensajes que no se corresponden con la realidad jurídica. Se está hablando de amnistía, de indultos generales,
se está hablando de aplicaciones del reglamento penitenciario, que tendríamos que cambiar la Constitución, tendríamos que cambiar las leyes y, desde luego, el reglamento penitenciario. La frustración que se produzca por estos mensajes que no se corresponden con la realidad jurídica, esa frustración al final la vamos a recibir, el eco de esa frustración se va a proyectar sobre la Administración de Justicia, porque es en las audiencias provinciales donde se deciden los recursos, los procesos que tienen que ver con el tratamiento penitenciario. Es decir, los tribunales que dictan las sentencias son los que tienen la responsabilidad en lo que se llama la clasificación de las personas que cumplen condena. Pero el tratamiento penitenciario, incluida la libertad condicional, le corresponde a los jueces de vigilancia penitenciaria del lugar donde se cumple condena y a las audiencias provinciales el control de esas decisiones de los jueces de vigilancia penitenciaria. Y, por lo tanto, sí que queremos señalar que ahí va a haber una situación específica que queremos que se analice desde la perspectiva de la seguridad. Pero, desde luego, su proyección en cuanto al programa de protección, eso lo tienen que decidir las autoridades del Departamento de Interior y del Ministerio de Interior. La crisis económica está activando dos procedimientos distintos, pero en el fondo concatenados. Por una parte, una gran cantidad de ejecuciones por incumplimiento de pagos hipotecarios, desahucios, etcétera. Y, por otra parte, el incremento de las situaciones concursales de las empresas. Por cierto, en estas últimas con una nueva ley que ha entrado recientemente en vigor. La pregunta se refiere un poco a las dos. ¿Esos procedimientos son largos, son complicados? ¿Deben simplificarse las normas? ¿Son malas las leyes? ¿Qué se puede hacer para que uno y otro no produzcan los efectos que están produciendo? Bueno, en términos procesales, la última reforma en este punto fue una reforma de septiembre del año pasado, es decir, fue al final de la anterior legislatura. Yo creo que el problema, no creo que se pueda agilizar mucho más los procesos. Yo creo que lo que sucede, tanto en términos de procedimientos concursales como en los procedimientos que tienen que ver con el sobreendeudamiento familiar, es que la situación de crisis encadenadas a las que antes me he referido ha producido un resultado demoledor. Es decir, que el número en el caso concursal de sociedades mercantiles o de empresas afectadas y el número de familias afectadas por el sobreendeudamiento es que no tiene parangón con ninguna otra época. Yo, en lo que recuerdo de las crisis anteriores, la crisis industrial, no produjo este impacto que en nuestro caso primero fue sobre la jurisdicción social, después, casi inmediatamente después, sobre la jurisdicción contenciosa administrativa, que finalmente desembocó en la jurisdicción civil y que en este momento está instalado ese impacto en la jurisdicción civil en unos términos que apenas podemos dar cuenta de ellos. Lo que sí creemos es que la agilidad en este punto se refiere a que se rompa la correspondencia entre juez y juzgado. Necesitamos más jueces que juzgados. Un juzgado es una estructura organizativa muy compleja y muy cara, pero para esta situación, para esta coyuntura, lo que necesitamos es que haya en cada juzgado más jueces que su titular. Y yo creo que vamos en esa línea y por ahí creo que todavía tenemos cosas por hacer. Y hay otra dimensión a la que me he referido y que quiero subrayar. Las personas sujetas a proceso, y ahora ya me estoy refiriendo directamente a las personas sujetas a procesos ejecutivos de carácter hipotecario, lo he dicho y lo recalco, son sujetos de derecho y tienen dignidad. Y el juez no puede prescindir de ninguno de los dos datos a la hora de despachar un procedimiento ejecutivo. En esta situación los jueces no podemos despachar procedimientos ejecutivos. Y los notarios tampoco, por cierto, que los notarios también en este terreno tienen un reto
pues quizá cuantitativamente no tan importante como los jueces, pero igual cualitativamente más importante, porque, entre otras cosas, el reglamento hipotecario no pone expresamente las limitaciones que pone a los procedimientos hipotecarios en cuanto a los mínimos respecto del porcentaje de valoración de los inmuebles hipotecados a los que se puede fijar el precio de adjudicación, ¿no? Pero los notarios creo que están respondiendo de una manera muy adecuada, de manera homogénea con los jueces, es decir, jueces y notarios estamos trabajando en la ejecución de los procedimientos hipotecarios con pleno conocimiento de que lo que tenemos en esos procesos son personas que su sobreendeudamiento ha venido de alguna manera o en alguna medida, en suficiente proporción como para que nos fijemos en ello, ha venido determinado o facilitado, en nuestro caso, por dos temas. El primero, porque no se satisface correctamente el derecho a comprender. Los consumidores lo sabemos muy bien. O sea, cuando firmamos contratos de carácter financiero, durante mucho tiempo no nos hemos informado con la diligencia debida o no se nos ha explicado con el lenguaje jurídico adecuado. El derecho a comprender ahora lo tenemos que, en definitiva, volver a poner en valor mediante un control de cláusulas abusivas en el momento de la ejecución hipotecaria, pero aunque no fuera así, las personas que concurren a esos procedimientos de ejecución hipotecaria son personas con el derecho a una vivienda digna y con el derecho a un mínimo de subsistencia vital. Y eso ni los jueces, y estoy seguro que a los notarios les pasa lo mismo, no se nos puede pasar por alto. Dos últimas cuestiones para intentar cumplir el horario. La primera, las filtraciones de los sumarios convierten muchas veces las causas en mediáticas, totalmente mediáticas durante mucho tiempo. Luego la sentencia tarda mucho más tiempo, con lo cual se crea una situación un poco, digamos, extraña. ¿Qué se puede hacer para que no se produzcan esas filtraciones si es que son indebidas? Pues llevamos en esto, tanto el fiscal superior como el viceconsejero de Interior, y la secretaria de Gobierno y yo mismo, llevamos en esto ya unos cuantos meses, porque efectivamente yo creo que se puede hacer más de lo que se hace. El problema es que de momento lo único que podemos decir es, en primer lugar, si los atestados, además de estar informatizados en cada una de las casas, es decir, en la policía o en su caso en la fiscalía, además de eso hubiera interconectividad entre los sistemas informáticos, ahí ganábamos una primera batalla. Es decir, cuando el atestado llega a la fiscalía o llega al juzgado de guardia en 7 copias, ahí empezamos mal. Entonces, por ahí es por donde estamos trabajando en primer lugar, porque es un primer punto sin el cual lo otro pues puede ser muy etéreo, ¿no? Pero más allá de esto, es que es verdad que los tiempos de la justicia no se corresponden con las exigencias de la sociedad. Y es que la sociedad quiere tener un criterio sobre aquello que se le está presentando como enjuiciable a unos tiempos que no pueden ser. Y ahí sí que probablemente de lo que estamos hablando es de cultura democrática, de cultura del Estado de Derecho, de realmente que si nos merece la pena o no como sociedad el que realmente respetemos eso que, por otra parte, cuando nos aprieta el zapato, sí que lo vemos como de pura lógica. O sea, que la presunción de inocencia, cuando nos afecta, vemos lo importante que es, porque una vez que uno está juzgado en el periódico, la verdad es que la sentencia no repara suficientemente ese juicio del papel, ¿no? Ese juicio de los medios. Pero esto es, yo creo que es una labor de largo alcance. No se debe tener criterio, no se debe valorar lo que ocurre que tiene trascendencia jurídica o que esté en las manos
esté en el cauce de un proceso? No, por supuesto que sí se debe. ¿Cómo no se va a configurar la opinión pública en relación con toda la realidad? Claro que sí. No ese es el problema. El problema es con qué criterios hacemos esa valoración y si en esa valoración nos merece la pena, es decir, lo que decía de las Cortes de Cádiz, o sea, si realmente el proceso está para procurar el bienestar de los ciudadanos, pues entonces traslademos ese principio a todos los extremos. Es decir, no podemos juzgar, podremos valorar los hechos, pero no podemos juzgar a las personas mientras las personas no hayan sido juzgadas por una sala de justicia. Y lo hacemos, la verdad es que lo hacemos. O sea que creo que sí, que es un problema y que en la artesanía, porque al final esto, en la mayor parte de los temas, de lo que se trata es de buscar los elementos de artesanía que están a nuestra disposición. A nuestra disposición hay un elemento de artesanía en el que estamos trabajando, que es el atestado informático, que esto ya lo tenemos todos, el atestado informático interoperativo o interconectado. Es decir, que los atestados no se presenten en soporte papel en los juzgados y no se presenten en el número de copias que ahora no hay más remedio que hacerlo. Le preguntan también su opinión sobre el proyectado cambio de sistema en la elección de los miembros del Consejo del Poder Judicial que ha anunciado el Gobierno. Bueno, habrá que verlo. En principio, hasta ahora ha habido dos sistemas de elección del Consejo General del Poder Judicial. Uno fue ya el de la elección directa desde los jueces, otro el de precisamente a raíz del Pacto de Estado del 2001, se modificó el sistema. Yo creo que las modificaciones tienen que provenir son cuestiones de Estado. Las modificaciones referidas al Consejo General del Poder Judicial son cuestiones de Estado que, a mi juicio, debieran ir avaladas por un acuerdo y por un consenso entre las fuerzas políticas principales. Los jueces podemos tener nuestra opinión, pero hay quien decide es el legislador y lo importante es que lo que resulte al final no nos acabe metiendo en definitiva en el campo de batalla de la política a los jueces, que es un campo en el que no debemos ni pisar. Perdone, pero yo creo que lo que pedían era su opinión sobre uno u otro sistema. No sé si la puede dar o no. Sí, bueno, pues sí, la voy a dar, sí. Yo, no solamente conocí a Juan Mari Vendrés, sino que fui un gran admirador de su trabajo político. El sistema actual es un sistema que tiene su origen en la enmienda Vendrés. Yo no modificaría el sistema actual en sus líneas generales. Es decir, creo que el sistema actual puede y debe funcionar mejor, pero yo no lo modificaría. Pero no por respeto a Vendrés, sino porque creo que Vendrés acertó en aquella enmienda. Muy bien, pues les decía que era la última y lo era. José Ignacio Polidura, subdirector general y director territorial de Banco de Santander, va a cerrar el acto. Excelentísimo presidente del Tribunal de Justicia del País Vasco, don Juan Luis Ibarra, doña Margarita, autoridades, empresarios, amigos, amigas, buenos días a todos. Gracias a Fórum Europa y a Nueva Economía por dar a Banco Santander, a quien represento esta mañana como patrocinador, la oportunidad de compartir con ustedes este foro de debate en un momento en la vida política de Euskadi que despierta tantas ilusiones a pesar de las dificultades. Quisiera empezar destacando la contribución que hacen ustedes, los empresarios y organizaciones que nos acompañan hoy a la riqueza y a la generación de empleo aquí en Euskadi. Empresarios e instituciones aquí representados esta mañana deben sentirse también enormemente orgullosos del espectacular desarrollo positivo vivido por la economía y la sociedad vasca. No hace falta que les diga que ha terminado uno de los años más difíciles que se recuerdan en términos económicos y de empleo. Esta mañana hemos oído aquí al presidente del Tribunal del País Vasco de Justicia y permítanme que les manifieste que hay pocas cosas que personalmente me parezcan tan injustas como que una persona en edad de trabajar
y forjarse un destino no pueda hacerlo. Aunque la economía vasca ha sido mucho más resistente que otras y camina hacia un escenario menos malo, no podemos mirar hacia otra parte. Es evidente también que Euskadi cuenta con elementos diferenciales que le han dado una mayor resistencia. Entre ellos, sin duda, el más importante es el carácter de sus empresarios, su profesionalidad, su capacidad de anticipación y su creatividad. Las empresas vascas han sabido en todo momento reinventarse y reforzarse para mirar al futuro. Hoy son una referencia en innovación, tecnología e internacionalización. 3 condiciones indispensables en el modelo de crecimiento económico y de futuro. En esta tribuna de Fórum Europa que llevamos celebrando unas semanas, hemos oído hablar en estos desayunos de futuro. Quizá ha sido una de las palabras más repetidas, aunque alguno de ustedes pensará que es fácil hablar desde la representación de un banco como el Santander, que cuenta con más de 90 millones de clientes. Pero créanme si les digo que esa misma fortaleza nos hace más conscientes de nuestra responsabilidad con aquellas sociedades en las que estamos presentes. Soy conocedor de las dificultades y oportunidades de Euskadi, de este territorio. Día a día reforzamos el compromiso con nuestros clientes, atendiendo las necesidades de financiación a instituciones, empresas, comercios autónomos y familias. Sin duda somos un banco de referencia para las empresas vascas. No en vano somos líderes en la distribución de la línea SICO con una cuota del 23%, muy superior a nuestros competidores. Contamos en Euskadi con más de 285.000 clientes y participamos en los principales proyectos de financiación de infraestructuras vascas. Colaboramos con la Universidad de Deusto dentro de nuestro programa de responsabilidad social corporativa Santander Universidades. Somos patronos de la Fundación Museo Guggenheim en Bilbao, la Fundación de Arte Contemporáneo Artium de Vitoria con el Museo Marítimo de la Ría de Bilbao. Por eso les decía que nuestra fortaleza nos hace a la vez especialmente responsables y conscientes. Nunca hemos perdido el sentido de la realidad ni la necesidad de la cercanía local. Sabemos que si no estamos al tanto de las preocupaciones de la sociedad en la que trabajamos, nos alejamos de nuestro modelo, que es el que nos ha hecho fuertes. Sin más, quiero agradecerles a todos ustedes su participación y confío en verles en los próximos desayunos. Muchísimas gracias por su importantísima participación. Gracias.